El show de Truman es una película que se estrenó en el año de 1998 por el director Peter Weir e interpretada por el reconocido actor Jim Carrey. Esta cinta dio un giro completamente radical dentro de su respectiva época, ya que como todos sabemos, Truman es el protagonista de un reality show llamado The Truman Show. Es fundamental primero destacar dos elementos muy importantes sobre esto. Primero, que Jim Carrey es el protagonista de la película y a su vez interpreta al protagonista de la serie que nos cuentan dentro de la misma película. En una representación más lacónica, Jim Carrey es el hombre que protagoniza al protagonista de un show de televisión en una película, y es la parte en la que nosotros denominamos como película en donde se encuentra la realidad. A más de una persona esta película los dejó completamente perplejos y con esa extraña sensación de que el mundo podría no ser lo que aparenta ser, ya que a Truman lo engañaron toda su vida para hacerle creer que todo lo que percibe a su alrededor era genuinamente real. Pero, ¿a qué nos referimos la humanidad cuando citamos la palabra realidad? Para no desviarnos mucho del tema central de este video, utilizaré el término realidad con la definición que la mayoría de las personas han optado conceptualizar hasta este momento histórico. El significado sería la intercepción de las cosas tal cual son. Existe una metáfora utilizada por el filósofo y crítico social Jim Baudrillard en el libro Simulacro y Simulación, el cual utiliza a Disneylandia como ejemplo. En este fragmento, Baudrillard afirma que Disneylandia no es solo una ficción evidente, sino un lugar que genera una simulación controlada y completa de la realidad, con el propósito de convencer a las personas de que el resto del mundo exterior es lo real. Esto ocurre al hacer evidente la falsedad dentro del parque, que la gente, al salir de allí, puede regresar a lo que percibe como realidad, con la ilusión de que fuera del parque las cosas son auténticas, genuinas o verdaderas. Entonces, bajo el análisis del filósofo te hago la pregunta: ¿el mundo que nos rodea es como lo percibimos? Otros grandes pensadores como Immanuel Kant o John Locke podrían afirmar que no, ya que las cosas o el mundo fenomenológico únicamente pueden ser en esencia fuera de lo que nosotros somos capaces de describir sobre ellos. A esta idea filosófica se le puede denominar como noúmeno, o también ser llamada como cualidad primaria. En la película en cuestión, Truman nos proyecta que no solo su percepción hacia los fenómenos físicos son simulados, como por ejemplo el cielo o el mar, sino también las estructuras sociales, culturales y laborales en las que está involucrado, como el momento en el que se entera que su mejor amigo no es su mejor amigo, se entera que su esposa no es su esposa, o peor aún, que su padre no es su verdadero padre. Y el equipo de trabajo detrás de la producción del show se encargó de aplicar el llamado acondicionamiento operante, el cual consiste en provocar y desarrollar la creación de un comportamiento en conjunto de una emoción subyacente que a su vez genera un anclaje en un pensamiento significativo. Es decir, el equipo de producción se encargó de hacer que Truman desarrollara un miedo latente y abundante cada que observa el mar abierto. De esta manera, él evitaría salir de la pequeña ciudad en la que se encuentra, algo que también hace alegoría al mito de la caverna de la filosofía platónica, la cual establece que la realidad que percibimos a través de los sentidos no son nada más que sombras proyectadas de un mundo real y tangible. Pero si nos ponemos a cuestionar el tipo de vida que lleva Truman en la película y al caer en la conclusión evidente de que él vive una ficción, considerando los puntos de los grandes pensadores históricos mencionados en este video, ligaríamos rotundamente que los productores del programa crearon un show ficticio basada en una realidad ficticia, como lo explicaría Yuval Noah Harari en el libro de Sapiens, el cual menciona que todas las estructuras sociales en las que vivimos son una subjetividad y una narrativa creada a raíz de una necesidad de supervivencia colectiva, en el cual la parte de la supervivencia sí se podría considerar un elemento natural de la vida misma. Citando la selección natural de Charles Darwin, la vida busca la supervivencia, la adaptación y la reproducción de la misma. En este mismo libro de Sapiens se menciona que una de las cosas las cuales aparentemente fueron cruciales para el desarrollo cognitivo y de entendimiento para el ser humano fue la invención y domesticación del fuego como un recurso para preparar alimentos. Se cree que esto fue clave para que posteriormente el Homo sapiens desarrollara conciencia de sí mismo y de los demás, pero ahora tenemos dos problemas: la autoconciencia contra la naturaleza, y aunque hoy en día el concepto de la naturaleza humana es un término ampliamente debatible, es una verdad que la gran mayoría de los seres humanos queremos lo mismo, en cuestión de una calidad de vida específica y la ausencia del sufrimiento en su mayor probabilidad. Desde la revolución industrial en el siglo XVIII hasta el día de hoy,
Hemos lidiado con un fenómeno sistemático que ha dirigido el rumbo de la vida de las personas de manera rigurosa y alienante. Desde la invención del capitalismo empezamos a lidiar con una ideología que tiene atrapada a las personas en un margen conceptual de cómo es que las cosas deben ser entendidas y procesadas. Junto con este fenómeno damos apertura a Guy Debord con su magnífico libro La sociedad del espectáculo. En este libro, Debord nos explica que el mundo es instrumentalizado para presentar la esencia del espectáculo, en donde nos invita a cuestionarnos cómo es que conocemos todo lo que conocemos. La mayoría de nosotros basamos nuestras opiniones en videos de internet que hemos visto, en fotografías que consultamos en revistas o libros académicos, en las noticias, etcétera, etcétera. Para Guy Debord esto es el espectáculo, pero para no crear confusión voy a parafrasear aquí. El espectáculo no es una recopilación de imágenes, sino más bien la interacción entre personas, mediatizada por las imágenes. Truman siempre tuvo un margen de referencia sobre las noticias que acontecían en su ficción. Sin embargo, para él eran reales. Nosotros vemos noticias todos los días y en base a la manera en la que se nos presenta mediante la plataforma correspondiente, nosotros absorbemos información y emitimos un criterio acerca de eso, aunque éste no compagine con la verdad de las cosas. Si tuviésemos que marcar una línea divisora entre Truman y los televidentes, podríamos hacer la observación de que la audiencia sintoniza un programa de televisión basado en una realidad supuesta que compagina con la realidad que ellos viven. Entonces, todo lo que vive Truman dentro del show es completamente paralelo a lo que sucede fuera de él. Pero la diferencia entre Truman y los espectadores es que la audiencia jamás pudo relacionar que para que pudiese existir el programa de una vida simulada, primero tuvieron que simular las suyas. Las empresas, las marcas, las compañías, las instituciones, los organismos autónomos, la política, la religión, la idea de la percepción humana, inclusive la cultura, existen porque nosotros les brindamos credibilidad con la supuesta intención de mejorar la interacción y el progreso de las personas. Todo el tiempo ejercemos actividades cotidianas con la finalidad de ser gratificados posteriormente. Estudiamos para tener conocimiento y un buen trabajo, trabajamos para recibir dinero y aumentar nuestro poder adquisitivo, convivimos con nuestras amistades para formar un vínculo afectivo que más adelante pueda ayudar a erradicar los sentimientos de soledad y aislamiento. Esto no es una simulación, esto es un simulacro. No es que el mundo haya dejado de ser real, sino más bien que la realidad fue sustituida hace miles de años por símbolos, imágenes, semiótica, lenguaje y representación. Nicolás Maquiavelo decía, el fin justifica los medios, pero hoy en día muchas cosas parecen ser un bucle que genera un medio para un fin en sí mismo. Pero no quiero cerrar este video ensayo con esta frase. En su lugar les dejo el fragmento de un poema de Calderón de la Barca, ya que creo que esta trascendencia al pensamiento puede ser más reflexiva. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una ilusión, una sombra o una ficción. Pero el mayor bien en la vida es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.